Muy buenas tardes, buenas noches para nosotros cuando estamos grabando, amigas y amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa después de una pequeña pausa que hemos tenido por temas veraniegos. Estamos a un ritmo menor, pero no abandonamos el barco, no os preocupéis. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero después de unos meses de ausencia, pues por motivos desde luego de que estás ocupadísimo últimamente. Buenas noches, José Luis, y muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, pues aquí estamos. Tenemos también a Jordi Yatzer. Muy buenas noches, Jordi. Gracias también. Y tenemos también a Jordi Llanos. Buenas noches, Jordi, y gracias también. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de las causas del desarrollo económico y humano de los países, porque hay diferencias tan grandes entre unos países y otros. Hoy conocíamos un dato escalofriante como en Nigeria pues se incrementa la cifra de pobreza absoluta en 7 personas por cada minuto que pasa. Es el país del mundo con más pobres. Hasta hace pocos años fue la India, ahora es Nigeria. A pesar de los recursos petrolíferos tan grandes que tiene el país, también tiene una población muy grande, eso también hay que decirlo. Y digamos que tenemos en un extremo países que, a pesar de sus recursos, les va muy mal, como puede ser Nigeria, que no son sociedades que sean capaces de darle a buena parte de su población unos estándares vitales mínimamente dignos para cubrir pues sus necesidades básicas a todos los niveles, tanto materiales como de otro tipo. Y luego en el otro extremo tenemos sociedades pues que cumplen ampliamente con unos mínimos, por lo menos a nivel material, y también muchos países lo cumplen a otros niveles. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esa evolución tan diferente en muchos indicadores? Vamos a hablar de ello. Desde luego tenemos la explicación oficial, que hablaremos de ella, la estándar, que habla de instituciones, que habla de libertad económica, que habla de libertad de empresa, que habla de respeto por la propiedad privada, pero creo que aquí van a salir muchas más cosas, aparte de esta explicación oficial, y también se van a poner en tela de juicio muchos de los presupuestos de esta teoría estándar que nos meten por los ojos cada vez que se habla de ello, de este tema en los medios de comunicación. Y como saldrá también el tema del progreso tecnológico, de la ciencia, de este progreso tecnológico pues aplicado al incremento de la productividad de los factores, de una mayor eficiencia en la actividad productiva, hablaremos de la cuarta revolución industrial, y también hablaremos del icono de esta cuarta revolución industrial que se supone que está despegando ahora, que es Elon Musk, con su empresa bandera Tesla Motors, que acabamos de enterarnos, cuando muchos ya empezaban a tener serias dudas sobre la viabilidad de sus proyectos, que ha incrementado con mucha fuerza la producción de su modelo, el modelo 3 de Tesla, que es la apuesta fuerte que tiene esta empresa por su futuro. Esta empresa, digamos, la que podría ser la abanderada de esta cuarta revolución industrial. Bueno, pues empezamos, por supuesto, con el primer tema que hemos comentado, y Jordi Yatzer, a mí me gustaría que nos dieras una pequeña introducción, ya que eres tú el que ha propuesto el tema. Adelante. Bueno, normalmente hay diferentes posturas de qué hace que un país pueda desarrollarse, ¿no? Históricamente también ha habido diferentes ideas, diferentes concepciones, y es evidente que estas concepciones han ido cambiando dependiendo de la tecnología imperante, de las relaciones sociales de cada momento, incluso yo diría que desde el punto de vista religioso y filosófico social de la vida, ¿no? El desarrollo económico, prácticamente desde el inicio del ser humano, ha habido una obsesión, primeramente por estar relacionado con la capacidad de cada sociedad. Era necesario, incluso a día de hoy, el desarrollo tiene gran parte de la innovación, raíces militares, de inversión militar.
Ya en el siglo XVII, siglo XVI, podría decirse que el mercantilismo es uno de los primeros movimientos que dicen que el desarrollo tiene que venir determinado por el capital, ¿no? Por la influencia del dinero, ¿no? Del dinero que llega a la metrópoli. Eso pasa posteriormente por el nacionalismo económico, y luego ya llegamos al siglo XX y lo que se plantea es que tiene que ser el Estado el que tiene que iniciar la primera fase de realizar una fuerte inversión pública de infraestructura, y que eso va a provocar Uy, tenemos, para que se desarrolle el país. sí, que tenemos ¿Sí? algunos problemillas ¿Me escucháis? sí, tenemos algunos problemillas de sonido, Jordi, pero bueno, continúa que yo creo que a ver si tenemos suerte y se solucionan. Sí. Sí, bueno, tal como estaba comentando, ya en el siglo XX lo que hay es un movimiento que explica que lo necesario para el desarrollo es que haya grandes planes públicos, tanto de infraestructuras como yo diría que de instituciones nacionales, estatales, que permitan que se creen las bases para ese desarrollo. Hay diferentes factores que se unen a todas estas concepciones en el siglo XX. Por ejemplo, hay autores que dicen que el desarrollo obligatoriamente requiere de seguridad jurídica, requiere de planes, yo diría que de una planificación estatal que esté unida con seguridad, ya no solo jurídica, sino seguridad personal, que tiene que haber cierta paz, estabilidad, control. Y a eso se une el capital humano, ¿no? Tiene que haber un capital humano que se haya formado para generar un valor cada vez mayor a los productos que se acaban produciendo, ¿no? Productos y servicios. Ese desarrollo económico va a ir filtrando hacia el desarrollo social, ¿no? Lo que estiman la mayoría de autores es que el desarrollo económico es una parte eh, que es requerida para tener un desarrollo social, ¿no? Si no hay dinero para financiarlo, no puede haber una ganancias en la calidad de vida de la gente. A mi modo de ver, y si luego entramos en ello, yo creo que gran parte de estas premisas son insuficientes. Son insuficientes e incluso muchas de ellas no se dan. De hecho, hay dictaduras, muchas, de hecho, muchísimas, que se han desarrollado y que no eran regímenes, evidentemente no eran regímenes democráticos, no había seguridad jurídica en muchos de ellos, y esto pone en duda algunos de estos requisitos que se establecen como preeminentes para poder desarrollar un país, ¿no? Esto no quiere decir, evidentemente, que una dictadura sea el régimen ideal, ¿no? Para una con más detalle en cada uno de estos factores, pero yo voy a añadir dos que a mi modo de ver son esenciales, diría que tres. Uno es la posición geográfica del país, el segundo es el caos o la suerte, y el tercero es el factor humano. No me refiero solo a la educación, me refiero a decisiones personales específicas de personas concretas en diferentes partes de un Estado. Ujú. Pues vamos a dar paso a José Luis Carretero. José Luis, el, desde tu punto de vista, ¿por qué hay, aparte de o sea, imagino que tú vas a hablar también de factores históricos, que sé que te gustan mucho los factores históricos, que son importantes y, vamos, de hecho te voy a pedir que nos hables de factores históricos para explicar esta diferencia en el desarrollo humano y económico de los países y ya desde otro punto de vista, ya desde un punto de vista aparte de los factores históricos, me gustaría que dieras también tu opinión sobre qué otros factores crees que influyen. Adelante. Bueno, yo creo que básicamente cuando hablamos del desarrollo, de lo que estamos hablando en estos momentos es del desarrollo en el marco de la economía capitalista, ¿no? En el marco del proceso que se produce de puesta en marcha de un determinado modo de producción a raíz del llamado proceso de acumulación originaria que se da en la Europa occidental en un momento histórico concreto.
Yo creo que a partir de ahí ese es el Big Bang que produce el desarrollo y también produce el subdesarrollo, que eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Hay un desarrollo porque hay un subdesarrollo. Y esa relación de dependencia, esa relación de, de jerarquía entre los países, esa relación de imperialismo entre los países, también hay que tenerla muy en cuenta a la hora de desarrollo, ¿no? En ese proceso histórico, pues por medio de una serie de procesos muy concretos de la sociedad occidental, de la sociedad de Europa occidental, que producen la aparición de una fuerza de trabajo libre, sin ataduras feudales, que tiene que emigrar a las ciudades porque se producen los enclosures, el cerramiento de las tierras comunales, la desaparición de los bienes comunales que permitían que esas sociedades pudieran subsistir en el campo, aún en medio de un sistema tendencialmente feudal. Pues hay un excedente que tienen en su poder unas determinadas clases, que son precisamente esa clase feudal enriquecida y los comerciantes que han ido abriendo una serie de mecanismos o de una serie de rutas de comercio por la vía de las cruzadas, por la vía del descubrimiento del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Hay un excedente económico que permite desarrollar una serie de medios de producción que es trabajo libre, que no existía en el mundo anterior, en el régimen feudal, que va a trabajar, que se siente, o no, que no se siente, sino que a otra propiedad que sus propias manos, su propia fuerza de trabajo, y tiene que venderla en el mercado a esos propietarios de los medios de producción. Eso produce en un momento determinado, junto al proceso del esclavismo también desarrollado por esos señores que tenían esos medios de producción en el Nuevo Mundo, todo ese tráfico de esclavos que hay entre las colonias inglesas, americanas, españolas, etcétera, en América. Todo eso produce un gran proceso de acumulación, un proceso de acumulación histórico que es el llamado proceso de acumulación originaria que dará lugar a ese capital que luego se expandirá a lo largo del globo, ¿no? Y es en ese proceso de expansión del capital donde aparecen toda una serie de fenómenos que son representativos de quién se va a desarrollar y quién no se va a desarrollar. Se va a desarrollar la Europa occidental, que tiene una serie de ventajas económicas derivadas de ese proceso de acumulación originaria, y tiene también una serie de ventajas militares derivadas también del proceso de guerras continuas en que había consistido la Edad Media europea, ¿no? Y se va a subdesarrollar pues otros espacios económicos como pueda ser el chino, como pueda ser el árabe, etcétera, que tenían un nivel de desarrollo semejante al europeo al inicio del proceso y que por lo tanto lo que van a salir es perdiendo de todo este proceso. Entonces, en ese proceso histórico, los grandes ganadores son los que han realizado ese proceso de acumulación originaria, que son históricamente Europa Occidental, Estados Unidos, que sigue Europa Occidental en ese camino muy rápidamente, y también Japón, que también lo hace rápidamente por medio de la Revolución Meiji. Posteriormente, el resto de espacios económicos se verán sometidos al colonialismo y a la devastación, en el sentido de que va a ser el saqueo del resto de espacios económicos lo que va a garantizar también el desarrollo de esos espacios centrales del capital constituidos por esa civilización occidental a la que podríamos sumar, obviamente, Japón. Ese proceso de dependencia se constituye y se mantiene a lo largo de toda la historia del capitalismo. Estamos viendo precisamente que llama la atención en las últimas décadas la emergencia de determinados poderes en el tercer mundo, pero esa emergencia de determinados poderes económicos favorecida por la globalización económica y por un proceso de igualación económica a nivel internacional, es también un proceso derivado de las luchas llevadas a cabo por ese tercer mundo contra el primero en un proceso de liberación, en los procesos de liberación nacional contra el colonialismo y en los procesos posteriormente de desarrollo endógeno llevados a cabo por distintos regímenes, ya fueran socialistas, ya fueran nacionalistas, pero que obviamente rompían con el statu quo que les imponía el primer mundo en el proceso de desarrollo capitalista propio, ¿no? Pues en ese escenario yo creo que no hay que perderlo de vista cuando hablamos del desarrollo, porque si no hablamos desde una perspectiva puramente idealista, desde una perspectiva de que si se dieran una serie de elementos concretos que pudieran funcionar en un país, y no se sabe si mágicamente, pues ese país se podría desarrollar y podría alcanzar altos niveles de desarrollo sin entrar en conflicto con quienes ya lo tienen en estos momentos. Y esto es algo irreal y es algo que nos ha dado en la historia, ¿no? Yo creo que precisamente los grandes países que han conseguido desarrollarse económicamente de una manera fuerte, incluso entrar a competir con los grandes países del occidente, que han sido básicamente Rusia y China, lo han hecho a costa de grandes revoluciones, de grandes procesos revolucionarios que han abierto el camino a pues una serie de procesos que su desarrollo, y que el sistema capitalista funciona esencialmente así. Y que esto solo se ha visto quebrado por esos procesos revolucionarios, por procesos de avance
muy rápido por procesos de ruptura de las estructuras socioeconómicas anteriores y por procesos en los que se ponían en valor tres elementos fundamentales. Yo creo que algunos coinciden básicamente con lo que decía Jordi. En primer lugar, un protagonismo directo del Estado, tanto en el proceso de desarrollo originario de Occidente como en los procesos de desarrollo posteriores en Rusia y China. Y en segundo lugar, o en segundo y tercer lugar y cuarto lugar principalmente, primero, unas sociedades que han puesto como elemento central de su vida económica y de su vida social el trabajo, lo cual implica, por supuesto, centralizar o dar una mayor importancia a ese elemento y también a las clases sociales relacionadas con ese elemento. En segundo lugar, una centralización o también darle mucha importancia cualitativa al elemento del conocimiento, al desarrollo del conocimiento, a la formación de la población. Yo creo que en este aspecto, por ejemplo, la historia de China o de la China revolucionaria posmaoísta es profundamente representativa de cómo se ha producido la construcción desde la actuación sistemática del Estado y de las organizaciones políticas chinas de una clase trabajadora capaz de trabajar no solo muy barato, que es lo que se suele decir, sino también capaz de trabajar y cada vez más en condiciones de competitividad tecnológica con el propio Occidente. Y en tercer y último lugar, una relación, creo que es estratégica y decisiva, una relación inteligente con el exterior, lo cual implica necesariamente un desarrollo autocentrado y lo cual implica necesariamente, en muchas ocasiones, cortar las relaciones que se tenían con el imperialismo dominante en ese momento y establecer pues una política de sustitución de importaciones que permita desarrollar una industria propia, establecer determinados tipos de políticas que permitan mantener a los tiburones financieros fuera de tus fronteras, por lo menos durante el tiempo necesario para realizar esa acumulación originaria. Yo creo que esto lo hizo incluso Estados Unidos. La famosa, pues ese famoso suceso al inicio de la Revolución Americana en la que los revolucionarios norteamericanos tiran los cargamentos del té al río, pues es representativo de cómo se estaba intentando proteger la propia producción frente a la producción de la metrópolis que intentaba entrar de una manera absolutamente imperialista por sus fronteras. Bueno, eso del Jordi Llanos, el tema este de cómo influye pues esa protección en el desarrollo económico, en los inicios del desarrollo económico, es uno de tus temas favoritos. Yo recuerdo que lo has hablado, has comentado cosas sobre ello en bastantes ocasiones, ¿no? Uh-huh. Sí, adelante. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es una de las cosas. Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo claro de proteccionismo al que ahora estamos volviendo, ¿no? Y que ahora está de actualidad, pero de un país tradicionalmente protector de su industria propia y que tiene una tradición y ha tenido altos aranceles. Digamos que todos los países han pasado por esa fase. Yo hace creo un par de años o tres escribí una entrada respecto a un libro que se llama El Imperio del Algodón. En aquel momento creo que no había traducción española, pero actualmente sí que la hay. Y bueno, se explicaba la industria más importante y más decisiva de la llamada la revolución industrial, ¿no? Y en ese libro primero se comenta que evidentemente es absolutamente necesaria y el capitalismo nace, dice, al amparo del Estado y por lo tanto necesita al Estado fundamentalmente para desarrollar sus estructuras, es decir, son simbióticas con el propio Estado y no nacen países. Hay una frase o un párrafo que Sven Becker dice sobre Inglaterra que normalmente, bueno, pues existe como una especie de mitología, ¿no?, sobre un país de libertades y tal, y entonces Sven Becker dice que la primera nación industrial de Gran Bretaña era apenas un estado liberal, pequeño, con instituciones fiables e imparciales como a menudo se le describe. En su lugar era una nación imperial caracterizada por unos enormes gastos militares en casi continuo estado de guerra, una poderosa e intervencionista burocracia, altos impuestos, deuda gubernamental disparada y aranceles proteccionistas. Y ciertamente no era democrática. Esto es la descripción
mejor que se puede hacer de Inglaterra de finales del siglo XVII, digo, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Todo lo contrario de lo que algunos han podido describir, ¿no? Que Jordi Yatzer ha expuesto al principio. Sin duda ninguna, y lo que ha dicho José Luis, pues es ciertamente las enclosures, la expulsión, el generar un ejército de reserva fue fundamental en el nacimiento del capitalismo. Y, por ejemplo, Inglaterra, no porque, pero bueno, porque es la primera nación industrial, bueno, es culpable de terribles genocidios en la India. Se calcula que entre 60 y 70 millones de personas a lo largo de diferentes, que lo único que le interesaba era, en primer lugar, convertirlos en importadores de sus. Hay que decir que la India y China, especialmente, eran donde estaba más desarrollada la tecnología y la industria del algodón, ya que aquí en Europa hasta el siglo X y XVII la industria fundamentalmente era de la lana y la industria del algodón tenía mucha más variedad, los tintes, etcétera, que podían, digamos, y realmente lo que se hacía aquí en Europa era importar, pero se cercenaron las industrias fundamentalmente de la India. Hay que recordar que la bandera india pues es una rueca, ¿no? Para hilar algodón. Era su industria fundamental, donde estaban mucho más avanzados que los europeos en todas las tintas, etcétera, y en la fabricación. Y eso se destruyó sistemáticamente por parte del Imperio Británico para favorecer esa acumulación inicial, ¿no? Por parte a ese periodo terrible, ¿no? Sven Becker le llama el capitalismo de guerra, y yo creo que es una buena descripción de cómo se desarrollan los países centrales y cómo teóricamente hay un adentro y un afuera, ¿no? Es decir, vale, dentro puede haber un cierto desarrollo democrático, de libertades, etcétera, vamos a llamarlo así en términos muy genéricos, pero fuera lo que hay es una depredación de los recursos y de las poblaciones que quedan fuera de ese ámbito de esos países centrales y que sufrieron, como digo, terriblemente a lo largo del siglo XIX y también del siglo XX. En el siglo XX se pasa de ese colonialismo, digamos, militar, donde se impone, hacia otro tipo de colonización, ¿no? A partir de las industrias, subyugando muchos países a la venta exclusivamente de materias primas, todas orientadas al exterior y todas mantenimiento del flujo metabólico que necesitan los países, digamos, industriales o desarrollados para mantenerse. Cuando, si miramos las importaciones y las exportaciones de los países, lógicamente las importaciones son sobre todo de materias primas sin elaborar y entonces lo que exportan los países más desarrollados son pues productos, digamos, de cómo se denominan de alto valor añadido. Pero si miramos los volúmenes, que son la entropía que entra en un sitio y en otro, lo que hay es un volumen mucho mayor de materia, es decir, los países centrales necesitan un volumen mucho mayor de baja entropía para mantenerse y para poder sobrevivir en su metabolismo. Necesitan en gran medida de esos países periféricos. Incluso cuando, por ejemplo, ahora modernamente, pues la lucha contra el cambio climático no significa en realidad, o la lucha contra la contaminación, etcétera, significa desplazar el foco de las contaminaciones hacia otros países. Muchos de las teóricas ganancias que se dan en muchos países también se ven compensadas en gran manera, por ejemplo, por los daños en función de residuos, contaminación, etcétera, que se exportan, digamos, de los países más industrializados, que han exportado las industrias, digamos, más contaminantes y las han trasladado primero a China y después a la India, a otros países, donde, bueno, pues las poblaciones comienzan a sufrir terriblemente. Por un lado, parece una mejora de sus condiciones económicas, etcétera, pero por otro lado, tienen como contrapeso esos costes ocultos que realmente, como no tienen valor de cambio, nadie los contabiliza, pero que están ahí, ¿no? En función, bueno, pues todos recordamos en los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Pekín, esa masa de contaminación que es difícil de calcular cuánto acorta o cuántas personas mueren cada año, los ríos, la contaminación, etcétera.
Claro, como eso, digamos, lo barremos debajo de la alfombra y no lo contamos, y solo contamos lo que nos interesa, porque la cuestión es de esa manera, pues bueno, pues parece que todo en realidad está mejor. Y realmente es como lo que hacemos simplemente, si tuviéramos un capital en el banco, sería comernos el capital y no vivir de los intereses, sino vivir, comernos los intereses y a la vez cada vez ir erosionando el capital, porque es lo que nos sostiene. Sobre la cuestión del desarrollo humano, bueno, mucha gente opina la curva de Kuznets, ¿no? Que es el creador, uno de los creadores del Producto Interior Bruto, ¿no? De la agregación de las cuentas nacionales, etcétera, ¿no? Que al principio pues hay un descenso y después una mejora. Sin embargo, eso es ampliamente discutido, y es muy difícil porque ya digo, cada uno mira lo que le interesa, ¿no? Y en gran parte, si miramos la historia, como puede ser la India, etcétera, o otros, pues es difícil, cuando ampliamos el foco de nuestra visión, ver ese progreso. Es decir, ese progreso ha sido a costa de un extraordinario sufrimiento, ¿no? Solo para dar, digamos, mercados o materias primas en este caso a la metrópoli, pero no solo a Inglaterra, sino al conjunto de Europa. Nuestra visión eurocentrista puede ser muy, muy deformadora. Y en este momento, digamos, de la historia, eh, esos factores que en principio la ausencia de su contabilización, digamos, de esos males que no se contabilizan, aunque, por ejemplo, si el mal no se contabiliza, pero limpiamos un río que hemos ensuciado, en realidad estamos empatando. Sin embargo, eso aumenta nuestro PIB. No estamos mejor, simplemente hemos hecho un empate, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que nos impiden ver esa evolución de cuáles son realmente el estado global de lo que sería la economía y el bienestar humano, porque sigue siendo el Producto Interior Bruto, que el propio Kuznets ya decía que no era un indicador del desarrollo humano, en muchos casos el único o el principal, digamos, indicador que se observa, ¿no? Aparte de otros muchos, como la vida, la educación, etcétera. Pero aún estamos muy lejos de unos índices de desarrollo humano que sean mínimamente aceptables para gran parte de la humanidad. Y aunque algunos como Pinker son muy optimistas sobre esa cuestión, y yo creo que un análisis en profundidad de esos costes, no solo aquello que se quiere medir, sino de esos costes ocultos, nos enseñarían que nuestra posición actual y la tecnología no nos va a ayudar especialmente, y bueno, después ya lo comentaremos, a mejorar esas posiciones, porque, por un lado, evidentemente, como todo cualquier cosa, tiene sus aspectos positivos, pero también tiene sus aspectos negativos. Jordi Yatzer, supongo que querrás comentar algo de lo que han dicho los compañeros y bueno, y querrás seguir profundizando en los aspectos que ya has tocado en la introducción, tema de importancia de la tecnología, tema de importancia de las instituciones, del régimen político, etcétera, etcétera. Adelante, Jordi. Sí. Según algunos autores, bueno, y a mi modo de ver no les falta razón, el caos o la suerte es un factor importantísimo en el desarrollo de una nación, una región. Y uno de los ejemplos de ello es una de las causas que provocan el crecimiento de Europa, que Europa ascienda o se eleve por encima de otras regiones del mundo que anteriormente estaban más desarrolladas desde el punto de vista tecnológico. Y eso es las invasiones del Imperio Mogol. El Imperio Mogol básicamente aniquila, arrasa Persia, arrasa con China y arrasa con buena parte del Imperio Árabe. Eso permite que se abran rutas comerciales, que se destruyan potenciales enemigos, evidentemente los más cercanos a Europa, no China, pero se permite un flujo mayor de tecnología que acaba llegando a Europa. Y eso, según los autores, y yo creo que es uno de los factores, permite el renacimiento en Europa. Otra de las cuestiones que
no se suele comentar y es el factor humano. Hace poco estaba escuchando una entrevista a Pablo Iglesias hablando sobre política, que le había sorprendido, y él comentaba que le había hecho cambiar de opinión el estar en política, lo importante que era el factor humano. El que esté una persona u otra en un puesto en concreto acaba generando resultados muy distintos. De hecho, a veces tendemos a pensar que pones los ingredientes y acabas saliendo es imparable, ¿no? Es como una evolución natural de las cosas, ¿no? Tiene que ocurrir esto, porque la temperatura es la que es, porque los ingredientes son los que son, porque el momento es el que es, pero no, a veces simplemente el que cambia una persona cambia por completo el desarrollo de las cosas. Un ejemplo de ello, de nuevo, es el Imperio Mogol. El Imperio Mogol, el imperio mayor de la historia, estoy absolutamente convencido, hubiera sido imposible sin Genghis Khan. Absolutamente imposible. ¿Y cómo se aplica o cómo puede aplicarse esto al desarrollo humano? A ver, hay decenas de países en los que gran parte de su desarrollo es parcialmente explicable por ciertos líderes en concreto o por determinadas empresas. Y vemos como empresas gigantescas pueden acabar desarrollándose o no por personas en concreto. Lo hemos visto en el Grupo Mondragón en España, que es un factor importantísimo del desarrollo del País Vasco, evidentemente con muchos otros, pero eso solo se explica, a mi modo de ver, con una persona muy específica involucrada en ese proceso. Incluso Philips, la multinacional de origen holandés, que fue fundada curiosamente por un primo hermano de Karl Marx, se hubiera hundido sin la intervención de una persona, un familiar muy concreto que se había graduado en ingeniería. Entonces, el que en momentos concretos ascienda un líder, puede ser en Rusia Putin, o en Estados Unidos Roosevelt, o en China Mao, etcétera, etcétera, eso cambia por completo, aunque el resto de las condiciones sean las mismas. Aunque la población sea la misma, la religión sea la misma, el capital sea el mismo, eso no va a tener los mismos resultados. Esos dos factores son factores que pocas veces entran en consideración. Cuando se habla del factor humano, y a mi modo de ver es importantísimo, se tiende a valorar que en estos momentos el desarrollo de un país no es posible sin un modelo educativo que permita generar valor añadido a través de mano de obra que esté cualificada. Eso, a mi modo de ver, a día de hoy es, yo creo que muy difícil de rebatir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de desarrollo, normalmente hablamos de desarrollo en comparación con otros. No hablamos de desarrollo, por ejemplo, comparados con hace 50 o 100 años. Si vemos los índices de alfabetización, esperanza de vida, incluso aunque es cierto que gran parte de ella era explicada por la mortalidad infantil, a pesar de eso, la esperanza de vida se situaba, por aquellos que pasaban de 10 años, se situaba en Europa Occidental en alrededor de los 50. Si pasabas de los 50 ya podías llegar a los 70. Pero en estos momentos estamos en los países desarrollados en más de 80 años. Los índices de alfabetización han pasado del 10, 15, 20% en los mejores países a principios del siglo XIX a el 95, 98, 99 en los países desarrollados. Los países que hoy consideramos no desarrollados tienen mayor esperanza de vida y tienen mayor índice de alfabetización y podríamos comparar incluso, yo diría que en muchos de ellos la inseguridad es también inferior, pero eso no vale de nada, porque cuando nosotros comparamos el desarrollo, lo comparamos por nuestro momento histórico, por lo que estamos viviendo y por comparación con los países que nos ha tocado vivir
cerca. Evidentemente, si tenemos mayor contacto con los países de Europa Occidental, con Suecia, con Francia, nos comparamos con Alemania. Entonces, consideramos que esos países que están en nuestra esfera son desarrollados. Esos son los desarrollados que nosotros tenemos que sobrepasar. Entonces, es un desarrollo por comparación. Si tú estableces ese modelo, nosotros y tú tienes que llegar a ser el primero, tienes que llegar a ser el segundo, tienes que llegar a ser el tercero. Entonces, si ese es el marco en el que te vas a poner, vas a tener que tener una capacidad para luchar en esas mismas guerras o en guerras que te permitan tener un resultado de ese nivel, ¿no? Del nivel máximo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un país que tiene gigantesco valor añadido ha acumulado, y esto estaba hablando antes José Luis, ya ha acumulado tal cantidad de capital, tal cantidad de capital, tanto dinero, capital humano, infraestructuras, que intentar colocarte a ese nivel sin ser un país un país desarrollado, un país del primer mundo, es tremendamente complicado. Yo diría que es casi imposible sin cierta intervención estatal, pero incluso ya interviniendo, porque hablamos, sí, bueno, todos los estados han tenido un fuerte impulso público, pero hay muchísimos estados que han tenido un fuerte impulso público y no han podido desarrollarse. Gran parte de Latinoamérica, con países de izquierda, países de derecha, eh, virando los que eran de izquierda luego de derecha y sucesivamente, eh, no han podido llegar a ello. Y no han podido llegar a ello porque en el momento en el que un país se coloca en ese nivel, entrar a competir es muy complejo aunque tú tengas un apoyo estatal. Es decir, si yo quiero ahora competir con Coca-Cola, ¿qué es lo que tendría que hacer para yo vender un refresco y superar a Coca-Cola? Sería muy complejo. Tendría que pedir muchísimo más dinero que Coca-Cola para hacerlo. Simplemente para ganar notoriedad, simplemente para generar la red de contactos, para generar la red de ventas. Sería algo tremendamente complejo. Con lo cual, el desarrollo desde este punto de vista, repito, si lo metemos en el marco de la comparación del objetivo móvil y del objetivo máximo, es tremendamente complejo. Y lo curioso es que si nosotros vamos a países que han dado un salto comparativo relativo, es decir, no que ha mejorado gran parte de su población la educación, porque lo han hecho prácticamente todos, excepto regiones muy concretas, sino que si vamos a saltos de países que han pasado del 100 en Producto Interior Bruto per cápita, en alfabetización, en esperanza de vida, en índice de desarrollo humano, ¿no? En la mezcla de valores que se suelen establecer para medir el desarrollo humano. Hay muy pocos países que han dado saltos gigantescos. Uno es Corea del Sur, otro es Singapur, algunos países de Europa del Este, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Estonia, y algún país, ciudad-estado, podríamos decir, como por ejemplo Hong Kong, Singapur, Taiwán. Yo diría que esto nos explica que en un mundo gigantesco, muy pequeño, un número muy pequeño de naciones ha conseguido dar ese salto relativo. Con lo cual, el número de factores que permiten que un país acabe efectivamente llegando a esos niveles es tremendamente complicado y a veces, incluso metiendo todos los aspectos y todos los factores que deberían llegarte ahí, no consigues llegar ahí. A mí me gustaría hablar de otra cuestión, y es que en el desarrollo humano, ya en el siglo XX, siglo XXI, pero yo diría que es algo que empieza en el siglo XX, aunque se apunta ya también en el XIX, es importantísimo hablar de los movimientos de derechos civiles. A día de hoy yo creo que no podemos concebir que un país ha conseguido desarrollarse si no ha ganado derechos civiles, si no ha mejorado la igualdad, si no ha mejorado las condiciones de vida de la mujer.
si no tiene los mismos derechos las minorías, ya sea de orientación sexual, de todo tipo, étnicas, etcétera, etcétera. A día de hoy no entendemos el desarrollo sin esos factores. Y en ese aspecto yo creo que se ha ganado en gran parte del mundo, pero continúa siendo, y a mi modo de ver, clarísimamente, continúa siendo algo relacionado con el desarrollo económico. Hay excepciones, como podríamos nombrar algunas, pero en general el desarrollo de los derechos civiles está relacionado con el desarrollo económico. Y esto es porque, a mi modo de ver, la explicación es que el desarrollo económico permite el desarrollo educativo. Y el desarrollo educativo permite el intercambio de mensajes con más matices y con más capacidad para cambiar el modo de pensamiento, el modo de pensamiento de la gente, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, este es un aspecto fundamental del desarrollo y es, más allá de lo económico, los derechos civiles de las sociedades. José Luis, ¿qué más aspectos quieres comentar? El tema es del que estamos tratando. Adelante. Sí, José Luis. Bueno, creo que tenemos... José Luis, no sé si tienes... Sí, lo tenía apagado. Yo creo que tenemos que quedarnos con un par de elementos fundamentales en todo esto. En primer lugar, el hecho de que en el marco del sistema capitalista el desarrollo viene acompañado de su desarrollo. Es decir, que hay una serie de procesos por los que los estados centrales realizan toda una serie de procesos económicos de devastación y de intercambio desigual con los estados que se encuentran en las zonas marginales, en las zonas de la periferia del sistema mundo, ¿no?, capitalista. Pues en ese marco de procesos que en un primer momento se produjeron, como decía Jordi, llanos por la vía de la fuerza desnuda, luego posteriormente se han ido produciendo también por la vía de la utilización de otra serie de mecanismos más económicos y sobre todo por la utilización de una serie de grandes entidades supranacionales como puedan ser el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que por la vía de toda una serie de procesos económicos de larga data, como puede ser el tema de la deuda, cómo se maneja, cómo se utiliza para doblegar a los gobiernos que puedan resultar díscolos, etcétera, etcétera, y por la vía de los ajustes del Fondo Monetario Internacional, cooptados o ayudados también por el Banco Mundial, pues se ponen de rodillas a los países que en un momento determinado puedan resultar contestatarios a esa jerarquía implícita que conlleva el propio sistema capitalista. Que la conlleva porque al fin y al cabo tiene que haber un centro de toma de decisiones, un centro de realización de las actividades con mayor valor añadido y al mismo tiempo una periferia donde se extraen los recursos naturales por las vías de saqueo desnudo en algunas ocasiones y por otras vías, en otras ocasiones, por las vías del intercambio desigual. Esto, como os decía, viene acompañado de un sufrimiento, como decía Jordi Llanos, de un enorme sufrimiento de las poblaciones de la periferia y también nos hemos encontrado de amplios sectores de las poblaciones del centro que obviamente han sufrido también este proceso de desarrollo capitalista a lo largo del tiempo. Y eso nos debería llevar a pensar un poco el segundo elemento, que sería el elemento de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Deberíamos de empezar a planteárnoslo, porque no basta simplemente con hacer esa diferenciación entre desarrollo económico y desarrollo humano. Al fin y al cabo, cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando pura y simplemente de desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del sistema capitalista y, por lo tanto, de las relaciones capitalistas de producción. Lo que mide el Producto Interior Bruto no es ni más ni menos que el desarrollo o el avance o la expansión de las relaciones capitalistas de producción en una área económica dada. Por eso, determinadas actividades económicas, propiamente económicas, porque sirven para satisfacer necesidades de la población, como pueda ser la agricultura de subsistencia en un momento determinado, no va a estar incluida en el PIB y si lo van a estar unas actividades puramente especulativas que no representan realmente el solventar o el actuar frente a alguna necesidad humana real, sino que representan simplemente el aumento del plusvalor en el marco de un proceso de desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Entonces, yo creo que eso nos debe de llevar a plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo y de qué hablamos cuando hablamos de un desarrollo que queremos. Porque al fin y al cabo yo creo que lo que está detrás de todo este debate es que queremos un proceso de desarrollo para nuestro país y que queremos un proceso de desarrollo incluso para el resto del mundo, ¿no? Pero queremos un proceso de desarrollo que implique
tener en cuenta las necesidades reales de las poblaciones reales, no tanto el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. El solventar esas necesidades reales es algo que se ha hecho en algunos países, no del centro del sistema, sino incluso de la periferia, como puede haber sido en el caso de la sanidad en Cuba, etcétera, etcétera. Se ha realizado con muy pocos medios, se ha realizado con una estructuración distinta de la estructura social y de la estructura de funcionamiento del propio Estado. Y yo creo que esto es algo a tener en cuenta cuando se quiere realizar o utilizar el Estado como palanca para la generación de un proceso de desarrollo. Bueno, todo esto nos llevaría a entender que básicamente lo que encontramos en el mundo en estos momentos es también no solo un proceso paralelo o una serie de procesos paralelos, por un lado, de lucha de clases en el interior de los regímenes centrales, pero también de lucha entre norte y sur, entre centro y periferia en el marco de la economía global. Y yo creo que los futuros procesos de desarrollo tienen que partir de la base de la resolución de esa contradicción norte-sur, y por lo tanto desde la base de la generación de mecanismos de desarrollo autocentrado que impliquen pues un desarrollo humano mucho mayor y sobre todo que impliquen una sociedad distinta. Jordi Llanos, adelante. Bueno, se ha dicho muchas veces que a partir sobre todo de los años 70 y 80, con el triunfo, digamos, del neoliberalismo, se paró, ¿no?, la escalera social, la concentración de la riqueza en el 1%, 5, lo que fuera, ¿no? Esa historia, digamos, entre los países, ya se ha dicho que es muy difícil saltar, de hecho es dificilísimo, la convergencia. Si nos fijamos en los mecanismos de convergencia, por ejemplo, en Europa, donde España lleva, pues, desde su entrada, pero desde mucho antes, convergiendo con la Unión Europea, y es un tema que bueno, precisamente hablamos en un programa hace muy poco. Bueno, pues ha habido, por las crisis, lo que sea, retrocesos. Es decir, parece que nos acercamos, pero llega un momento en que ese ciclo, digamos, donde, por ejemplo, hasta el 2007-2008 nosotros importamos grandes cantidades de dinero de Alemania, etcétera, que nos sirvió para generar una burbuja inmobiliaria. Después, pues, hemos vuelto a caer en ese acercarnos. Son un paso para adelante, uno y medio para atrás. Parecemos que nos acercamos, pero es muy difícil, digamos, porque el desarrollo económico de estos países depende en gran medida de la gran complejidad de sus economías. Es decir, a diferencia de la fábula neoclásica de la especialización, famosa por el ejemplo, bueno, por la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y por el famoso ejemplo de Portugal y Inglaterra, es al contrario, es decir, es las economías complejas con muchas capas diferentes de muy diversa índole que hacen a la economía altamente competitiva y no la fábula esta neoclásica, todos los economistas, y que se ha impuesto precisamente a los países, sobre todo de Latinoamérica, y que los ha empobrecido enormemente, de la especialización es servir a los países centrales esas necesidades que tenían. Porque lo que hay que tener en cuenta es que esas instituciones de las que ha hablado José Luis están precisamente para, en el fondo, parar esa escalera que, digamos, dentro de los países parece que se ha estropeado hace mucho, que funciona o muy lentamente o en gran parte hace retroceder a muchos países hacia esa deseada convergencia. Incluso dentro de la propia Europa, nuestra teórica convergencia, si miramos los datos, aunque sean los datos que a mí no me gusta mucho, de PIB, etcétera, ¿no?, que es lo que estábamos hablando antes, nos damos cuenta de que nosotros íbamos convergiendo 40 años y no lo conseguimos, simplemente no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque las posiciones están muy fijadas y evidentemente, por ejemplo, el euro es una extraordinaria trampa para que favorece sobre todo a Alemania y que paraliza de cualquier tipo al quitar sobre todo el mecanismo del cambio, ¿no?, de la flotabilidad de la divisa, paraliza en gran manera
cualquier aspiración, ¿no? Además, los controles neoliberales a través de un banco central que solo se fija en la inflación y las condiciones estas de austeridad, etcétera, que no tienen ningún sentido económico, pero que han sido impuestas precisamente para congelar a cada uno se le ha asignado un papel, ¿no? Entre comillas, en esa Europa. Ya la teórica, nosotros cuando entramos, digamos, nos hicieron adelgazar gran parte de nuestra industria que era poco competitiva, pero siempre a favor, digamos, de otros países donde, bueno, pues nosotros se nos especializó, digamos, se nos quitó el máximo de complejidad posible, que es precisamente lo que hace que los países, digamos, se puedan desarrollar mucho más dentro de este paradigma de desarrollo, digamos, y de crecimiento, ¿no? Alemania tiene, o Holanda o Suecia, desde muy antiguo, o Suiza, unas industrias muy desarrolladas que jamás han dejado de proteger y de amparar. Y sin embargo, a nosotros, por ejemplo, antes de, pues, se nos impuso como necesario peaje para entrar en la Unión Europea, pues una reestructuración industrial que, bueno, los que tenemos suficiente edad recordamos, ¿no? En los años 80, y ha habido sucesivas, siempre en el sentido de ganar competitividad, pero ganar competitividad de camarero, es decir, no y perder complejidad. Esa estructura y que esas instituciones, a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial y las propias instituciones europeas, jerarquizan mucho y impiden precisamente lo que teóricamente es, bueno, todos partimos de las mismas oportunidades, ¿no? El sistema capitalista gusta describirse como un sistema meritocrático a nivel individual, pero también lo podríamos decir a nivel más global, aunque esto, digamos, el capitalismo es fundamentalmente individualista, ¿no? Y es una agregación, una falacia de agregación, ¿no? De composición. Pero esa escalera, que también se ha parado desde el punto de vista, es controlada precisamente por esas instituciones, impidiendo al máximo posible y dejando a pasar muy pocos países. Es decir, si vemos hace 100 años, pues la cuestión es que los países industrializados, etcétera, pueden haber cambiado, que también hay cambios, y Estados Unidos, pero bueno, ya lo era hace 100 años, la principal potencia del mundo, y los cambios han sido realmente mucho más escasos de lo que podíamos esperar, del dinamismo, etcétera, ¿no? Bueno, el panorama, ciertamente, Europa ha perdido peso y lo están ganando, sobre todo Asia, pero desde ese punto de vista, que lo que estoy comentando es que, bueno, las cosas están mucho más reguladas. Bueno, siempre han estado reguladas, siempre han estado controladas y siempre han estado burocratizadas, de forma que sea difícil, ¿no? Y que, bueno, pues a cada uno se nos asigna un determinado papel, y nuestro papel en Europa y dentro del euro, etcétera, es el que nos toca, con lo cual nuestra convergencia infinita hacia los niveles, digamos, de los países del norte, pues es bueno, pues un desideratum que no parece que nunca se cumplirá, porque necesitaríamos una inversión que no podemos hacer, necesitaríamos, bueno, lo que siempre hemos hablado del cambio de modelo productivo, ¿no? Que es solo una frase hecha, pero no se puede convertir en nada esencial, porque no hay la capacidad, las políticas para llevarlo a cabo. Y eso es la realidad. Digamos, esa fijación de las posiciones, que es mucho más acentuada, digamos, de lo que nos podríamos esperar, por lo que conceptuamos el capitalismo como un sistema altamente dinámico. No lo es en el interior, digamos, bueno, el libro de Piketty, ¿no? Que, discutible y tal, pero sobre el afianzamiento y de las grandes fortunas y cómo permanecen a lo largo de generaciones de manera prácticamente interrumpida, y también eso afecta a los países. Una historia diferente, digamos, de la mitología meritocrática que envuelve al capitalismo y a la competencia y a todo el mundo en pie de igualdad. No todo el mundo no está en pie de igualdad, y evidentemente quien tiene ventaja se aprovecha de ella. Muy bien, pues Jordi,
estamos ya en el tramo final del programa, los últimos 20 minutos más o menos. Supongo que querrás comentar algo más sobre esto y tal vez si quieres pues enlazar un poco con el tema de la cuarta revolución industrial y la, digamos, la empresa más conocida, Tesla Motors, que es la empresa más conocida de que es abanderada, ¿no? de esta cuarta revolución industrial. Adelante. Sí, bueno, el caso de Tesla yo creo que engarza perfectamente con lo que estamos comentando. Eso se trata de una empresa que mm, yo no sé cómo podría estar en el 99% de los países del mundo. Yo no sé cómo podría crearse una Tesla yo diría que solo en 3, 4, quizás 5 países podrían hacer una empresa así. Por la cantidad de mano de obra cualificada, sobre todo por la cantidad de capital riesgo que está fluyendo a esa empresa, por la cantidad yo diría que de ayudas públicas que ha recibido, uh, tapadas a través de programas de ayuda a la producción de energía verde, etcétera. Tesla ha utilizado diferentes herramientas para financiarse por la vía pública, no solo por capital riesgo. Y evidentemente todo eso yo diría que es prácticamente imposible que aparezca una empresa así, excepto en Estados Unidos, China, Japón y muy pocos lugares más. Muy, muy pocos lugares más. Lo que hemos visto en el último mes es que las acciones de Tesla han aumentado más de un 20% en junio. Ha ocurrido en junio, en los últimos días están bajando otra vez, pero el precio de la acción en el mes pasado ha sufrido un aumento espectacular. Probablemente hay comentaristas, bueno, autores que explican esto porque hay manos fuertes que conocían el dato que en los días anteriores, ¿no? Se han adelantado al dato de que Tesla ya está produciendo 7.000 coches a la semana cuando Tesla tenía un problema logístico bestial y es que no podía alcanzar los objetivos de 5.000 coches. De hecho, estaban llegando a producir 700, 800 semanales, que era una cifra ridícula y lejísimo de los objetivos de Musk. Lo que hemos visto con esto, con la noticia de que Tesla ha alcanzado 7.000 coches semanales, es que y está alcanzando los objetivos con tardanza, pero lo está consiguiendo. Este es el típico ejemplo, esta empresa, en la que si todo lo que se ha publicitado, si todo lo que Elon Musk ha prometido no se alcanza, va a haber muchísima gente que va a decir, esto ya lo avisamos, esto era un bluff, esto va a ser un desastre, esto se va a hundir, el coche autónomo es una tontería, nunca va a llegar, el coche eléctrico es lo mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo consigue, yo creo que hay posibilidades de que lo haga, va a ser probablemente una figura a nivel macrohistórico. Estoy convencido. Esto es la conducción autónoma va a ser un cambio disruptivo si se consigue realizar. Va a ser algo similar a la introducción de Internet, que estoy también convencido que cuando los historiadores del futuro intentan dividir estas épocas, van a marcar una raya en la aparición de Internet. Y yo creo que si Elon Musk consigue esto, consigue llegar a término esta empresa gigantesca que está creciendo su facturación, a veces hablamos de Tesla, pero no comentamos el crecimiento exponencial de su facturación. Claro, es que este tipo de valoración, de valoración de la empresa tiene cierta explicación. La explicación es los ingresos, cómo están evolucionando. A lo mejor están aumentando un 1000%. En los últimos 6 años probablemente sí, el 1000% han aumentado.
claro, al inversor le va a dar igual si esto es por ayudas estatales, si esto es un capital riesgo que está dispuesto a enterrar millones y millones y millones y millones de euros en esta empresa que necesita de un valor añadido, de una inversión que es extraordinaria. La cantidad de ingenieros que están contratando, la cantidad de tecnología que están inventando y que están perfeccionando, esto no es gratis. Y claro, todo este valor añadido, estamos comentando anteriormente. Vemos, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer España para tener una Tesla? Es que ni metiendo ese dinero tendríamos una Tesla. Lo ha comentado antes, yo, cuando se asciende a una posición, es tremendamente complicado llegar ahí. Es muy, muy complicado. Y requiere de muchísimos factores. Yo creo que, más que es una persona muy inteligente, yo no sé si va a conseguir llevar a buen puerto todos sus objetivos, que a mi modo de ver la mayoría son publicitarios, excepto dos. Claramente los sectores que de verdad les interesan son el coche autónomo y las baterías eléctricas en general. Él es un físico, aparte de economista, es una persona a la que he leído en entrevistas hablar clarísimamente del peak oil y de los recursos. Y al que en el programa anterior ya lo habíamos comentado, y yo cada vez estoy más de acuerdo con posiciones como la de Musk. Yo creo que el capitalismo va a tener suficiente petróleo, como decía un biólogo hace unos meses, va a tener suficiente petróleo como para freír el país. Suficiente petróleo, suficiente energía. Para Del que tipo has que dicho, sea. para freír el planeta, creo que decía, ¿no? Para freír el planeta, perdón, sí, Sí, dijo sí. para freír el planeta. Que este zoólogo, biólogo en cuestión era uno de los estudiosos del peak oil en el Reino Unido, decía que en los últimos meses que había cambiado de opinión viendo toda el marco, ¿no? El marco global había cambiado de opinión y yo estoy entrando en esa postura también, por muchísimos factores. Y yo creo que en esa situación hay muchos inversores, incluso el gobierno de Estados Unidos, que van a intentar hacer que una empresa como Tesla tenga toda la ayuda posible. Vamos a ver si esa ayuda es suficiente. Muy bien, supongo que querréis comentar algo de esto. José Luis, adelante. Sí, yo creo que es importante lo que ha dicho Jordi, de que al fin y al cabo para poder desarrollar un avance, una innovación tecnológica del calibre de la que se pretende, es necesaria una acumulación de fuerzas productivas tremenda, ¿no? Esta acumulación de fuerzas productivas se produce porque ha habido un proceso histórico anterior que es el que narrábamos anteriormente. Entonces no se puede producir en cualquier parte. Se tiene que producir precisamente en esos elementos o en esos lugares centrales del capitalismo que han realizado esa acumulación de fuerzas productivas y que pueden ponerlas a funcionar, ¿no? Ya sea por la vía del estímulo público, ya sea por la vía de la inversión privada de capital riesgo. Entonces, todo esto implica también esa diferenciación que hacíamos en un momento anterior respecto al hecho de que existe el desarrollo porque existe el subdesarrollo. Esas fuerzas productivas se han acumulado por la vía de la devastación y el saqueo de los espacios periféricos y se han acumulado también por la vía del impedir que los espacios periféricos a su vez pudieran acumular, ¿no? Esto se ve muy claramente en el marco de esa relación siempre conflictiva entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Como en el marco de los años 50, 60, 70, determinados regímenes latinoamericanos, como pudiera ser el de Perón en Argentina o el de el Partido Colorado en Uruguay, etcétera, o en Perú, etcétera, etcétera, pretendieron realizar procesos de desarrollo endógeno, procesos de desarrollo sobre la base de una política más o menos nacionalista, incluso de cierre o de control de las fronteras, de generación de procesos de sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. Y todos esos procesos fueron derrotados de una manera u otra, tanto por la vía económica, como pudo ser, por ejemplo, en el caso de Salvador Allende, cuando se realizó toda una serie de dinámicas de guerra económica que recuerdan mucho a la actual guerra económica que se está viviendo en Venezuela, etcétera, etcétera.
como por la vía directamente militar y de desestabilización política de distintos países. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que ha permitido ese tipo de procesos de acumulación en los países centrales está muy relacionado con procesos como el del Real Plan Cóndor, que acabó con esas dinámicas de generación de espacios autónomos, de espacios autocentrados económicos en América Latina en los años 50, 60, 70. Es decir, Plan Cóndor, los golpes de Estado, la violencia económica por la vía de la guerra económica frente a los regímenes progresistas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de desarrollo y sobre todo cuando se habla de desarrollo humano. Es decir, el desarrollo humano en determinados lugares centrales, ese triunfo de los derechos civiles o pseudo triunfo de los derechos civiles en los lugares centrales está muy relacionado precisamente con la falta de derechos civiles absoluta en los países de la periferia. Solo si hay una absoluta falta de derechos civiles en los países de la periferia se puede saquear, se puede arrancar las fuerzas productivas, los recursos de esos países de la periferia y llevarlos al centro para poner en marcha nuevas innovaciones tecnológicas. Y esas nuevas innovaciones tecnológicas que tienen como base esa acumulación de capital son uno de los elementos fundamentales si se convierten en una ola de innovación tecnológica lo suficientemente profunda y extensa para generar un nuevo proceso de acumulación, una nueva dinámica de acumulación del propio capitalismo histórico. El capitalismo ha salido de sus contradicciones, de sus momentos de crisis por diversos mecanismos. Uno de los mecanismos ha sido la guerra, pero todos los mecanismos ha sido perfectamente también en la vía de la innovación tecnológica, la aparición de nuevas innovaciones tecnológicas que puedan ser vendibles, que puedan ser convertidas en mercancías en el marco de un mercado que a su vez pueda comprar esas mercancías y realizar el plusvalor que las mismas llevan incorporadas, puede generar el nuevo mercado que habrá espacio, un nuevo proceso de acumulación, un nuevo proceso largo de acumulación del capitalismo histórico y de salida de la crisis y de nuevo crecimiento. Pero estamos por verlo, es decir, no sabemos hasta qué punto esto se anunciaba ya en el marco del final de todo el proceso bueno, no del final, pero sí en todo ese proceso después del inicio de Internet, ha hablado de Jordi de Internet. Yo creo que Internet se vendió como una de esas grandes innovaciones tecnológicas que iba a producir, que iba a preparar el camino para un nuevo proceso de desarrollo capitalista, para un nuevo ciclo de acumulación acelerada, y sin embargo, con la crisis de los .com se vio perfectamente que había mucho de especulativo en todo ello y que la innovación relacionada con Internet tenía más que ver con la aparición de una nueva forma de comunicación muy relacionada con lo que podía haber sido, por ejemplo, en otros momentos históricos, la aparición de la imprenta y menos que ver con la aparición de un nuevo proceso económico de acumulación acelerada. Yo creo que estamos todavía por verlo y que lo veremos en los próximos tiempos. Ujú. Bueno, yo ahí sí que creo que todavía el potencial que tiene el manejo de información a gran escala, como es Internet y la facilidad de comunicación que supone Internet, eso aún está por ver, los efectos que tiene sobre el proceso económico, sobre el proceso productivo. Creo que todavía no somos capaces de valorar exactamente su potencial y especialmente los efectos que tenga la aparición de la inteligencia artificial, que tampoco se sabe ahora mismo cuánto va a dar de sí, ¿eh? No se sabe muy bien dónde estarán sus límites. Hay quien dice que nunca pasarán de tareas muy concretas la inteligencia artificial y otra gente dice que no, que irá mucho más allá. Los expertos mismos están muy divididos al respecto. Bueno, Jordi Llanos, adelante. Bueno, el debate es muy interesante, pero bueno, ya estamos acabando Sí, y por lo tenemos tanto, ya, si no, sí, nos vamos a pasar al día siguiente, ya vamos a... yo creo que desde el punto de vista más impactante, sin duda, el petróleo ha sido lo que ha permitido un desarrollo más espectacular, ¿no? Yo creo que hay muy pocas dudas sobre eso. Tal vez nos falta la necesidad de la perspectiva histórica, pero el motor de explosión... Eso es fuerza bruta, ¿eh? El petróleo Eso y lo es, demás son claro, tonterías. eso es fuerza bruta. Coger unos Sí, pocos sí. litros y desplazar Eso es, más de una tonelada durante tal es una cosa es absolutamente brutal. realmente incremento masivo de insumos en la economía, es lo que supuso el Exacto. petróleo, básicamente. Yo creo que eso no se puede dar. De hecho, se está hablando del estancamiento, ¿no? Del crecimiento, etcétera. Y bueno, eso sería un largo debate. Sí que es verdad que en muchos casos, ya lo estamos diciendo, se crece a través de burbujas y gran parte de las compañías, la quantitative easing que ha habido en Estados Unidos y tal, se alimentan, digamos,
de ese dinero fácil, como puede ser el fracking, ¿no? Del que también hemos comentado, y que hay que verlo, ¿no? Porque en gran parte la creación de valor para el accionista se basa en lo que Michael Hudson ha hablado de las grandes y masivas compras de acciones propias por parte de las compañías. Con lo cual, habría que delimitar muy bien todo eso para ver cuáles son los impactos. Y ciertamente nos falta perspectiva histórica para asumir, ¿no? La paradoja de Solo, que antes de empezar el programa habíamos comentado, ¿no? Que fundamentalmente el gran impacto productivo se produjo en los años 60-70, ¿no? Con la introducción de los Efectivamente. y Sí, que sí. realmente lo otro, bueno, bueno, anécdotas miles de gente que ha informatizado un proceso y al final el proceso era mucho más largo y complicado de lo que era anteriormente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que relativizar mucho. Cuanto a la inteligencia artificial y estas cosas, a mí me da la sensación, desde mi punto de vista, y sin ser un experto, que existe, como en todo, y Elon Musk es un gran propagandista de sí mismo y de su empresa, un componente de propaganda muy grande. Yo, por lo que tengo entendido, y los expertos, etcétera, el término inteligencia artificial como la muerte de Mark Twain ha sido grandemente exagerado, ¿no? Es decir, no existe tal cosa, ni se prevé cercanamente, igual que la fusión, no es algo que vaya a ser en los próximos, cada año se retrasa y esto puede tardar 50, 70, 80 años en teóricamente algún día, con una cosa que nosotros veremos. La inteligencia artificial, tal como se concibe, ¿no? El test de Turing, etcétera, es algo que no está en estos momentos en la visión ni lejana que se pueda tener desde el punto de vista técnico. Yo creo que eso ciertamente es así. Ahora, la capacidad de los robots de realizar tareas y cómo eso impacta, por ejemplo, en la economía sobre el tema sobre el desempleo, etcétera, eso es un tema muy, muy interesante. Si como en otras revoluciones se van a crear nuevos empleos, en este caso no va a ser así, etcétera, ¿no? Y cómo el Estado va a tener que responder a esos grandes retos, porque siempre ha sido el Estado, ¿no? Es decir, porque el capitalismo es un conglomerado fundamentalmente estatal y burocrático, como yo siempre vengo sosteniendo. Bueno, ¿cómo va a responder a esos retos? Es un tema muy interesante que seguramente podríamos abordar en otros programas. Mm. Publiqué hace algún tiempo un artículo precisamente sobre los efectos de la cuarta revolución industrial sobre la productividad y la conclusión a la que llegaba es que no se veía un cambio de tendencia apreciable, en la evolución del incremento de la productividad, que de hecho existe, es más o menos como un 1% de incremento anual. Esto quiere decir que por cada año que pasa pues mejora un 1% la utilización o sea, que disminuye la cantidad de factores que hay que meter en el proceso productivo, un 1% en relación al año anterior para obtener bienes o servicios similares. Pero esto es una tendencia que lleva muchísimos años, ¿eh? O sea, ha ido disminuyendo lentamente esa tasa, pero lleva estabilizada ahí más o menos en ese 1% varias décadas. Eh, pero claro, yo me pregunto que a lo mejor tenemos ahí un factor, pero no tenemos el factor, o sea, no tenemos los hechos que puedan ensayar la hipótesis de qué hubiera pasado si no hubiera existido todos estos factores de la cuarta revolución industrial. A lo mejor resulta que se había estancado la productividad o había aumentado mucho menos. Es decir, pero bueno, en todo caso lo que sí que se ve es que no hay un incremento en la tendencia esa secular de aumento de la productividad en el, No. en el proceso económico. Grandes, por ejemplo, en Inglaterra y tal, están por debajo de ahí, ¿no? Yo he leído algún estudio y tal y están bastante por debajo del Sí, 1%, sí, con sí, sí. crecimientos Esto muy, era muy, global, era el muy incremento débiles. global, ¿eh? El Hay que global, la decir media mundial. Ujú. sí, sí, que gran parte del crecimiento a base de burbujas del sistema financiero
Es que realmente, claro, la productividad debería medirse en términos físicos. Hay un problema de agregación indudable, ¿no? Sí. Cuando lo intentamos homogeneizar a términos monetarios, eso no sirve, Sí, porque sí, no es un escalar y por lo tanto sí, no estamos, no hay duda, no es una unidad física, no no, estamos sumando no hay, kilogramos no ni hay duda, litros. Jordi, que hay mucha inexactitud, ¿eh? Yo ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, tenemos mucha imprecisión a la hora de medir esto, pero sí que los datos que tenemos disponibles lo que apuntan a que sí que existe un cierto incremento de la productividad, ¿eh? Ahora mismo. O sea, que no hay un estancamiento, sino que sigue aumentando la productividad, lo cual tiene cierta lógica porque sí que es de sentido común como se ve que hay progreso tecnológico y que hay mejoras en los procesos productivos. Eso yo creo que es bastante evidente y sobre todo en esos países donde están incorporándose métodos de producción que ya llevan muchas décadas en otros países y se están incorporando ahora, pues claro, en esos países evidentemente los incrementos de productividad son brutales, sobre todo porque también está incrementándose, o sea, pongo el caso, pues alguien que está produciendo clavos manualmente en un país y de repente se empiezan a producir de forma mecanizada, pues claro, eso Podrías poner el ejemplo de los de alfileres, los ¿no? Que es más alfileres, por tradicional. ejemplo. Sí, seguramente me ha salido lo de los clavos porque me estaba acordando realmente de los alfileres. Bueno, si queréis añadir algo más, Jordi Yatzer, antes de acabar. Sí, una cosa, y es que a mi modo de ver, yo creo que no se contabiliza de forma adecuada el impacto de Internet y el impacto de la tecnología y del software en la vida actual. Es decir, que yo tenga un GPS en mi teléfono móvil, a mi modo de ver, ha cambiado la vida de muchísimos ciudadanos en aspectos fundamentales como poder viajar de una ciudad a otra, algo que muchísima gente tenía miedo de hacer. ¿Eso es un desarrollo? ¿Eso es desarrollo? A mi modo de ver sí que lo es. Por ejemplo, en el caso de Internet, si hiciéramos una lista de cosas a las que la gente se negase de cualquier forma a renunciar, estoy convencido que Internet estaría entre las 5 primeras. No creo que hubiera muchas más. Electricidad, agua y poco más, ¿eh? Poco más. El problema es si no vas a tener agua potable, agua limpia, por el desarrollo que pueda tener, digamos, Internet consume una energía creciente, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que se relacionan y son incompatibles entre sí y generan problemas entre sí, digamos, en un sistema Pero, complejo y dinámico, ¿no? pues, por supuesto, pero estoy comentando que hay cosas que estarían por encima de Internet, como por ejemplo el agua, etcétera, o la electricidad, pero no serían tantas, no serían Claro, claro. tantas. Pero claro, es lo Sí, que siempre dice sin Antonio electricidad Turiel, no hay ¿no? internet, ¿eh? Eso ya Claro, avisa. pero lo que dice Antonio Turiel, que siempre lo recuerda, es que más o menos consumimos una quinta parte de la energía en forma de electricidad, que no es más que un vector, ¿no? No es una fuente de energía, el 20%. Y además la electricidad necesita una gran inversión en infraestructura, una gran inversión en infraestructura que significa más energía. Mm, Sí, Y su difusión es muy difícil, me explico. Y su capilaridad es mucho más difícil. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta eso, es decir, se cogen ejemplos muy parciales y muy ideales y se intentan extrapolar a nivel global, lo cual no suele servir. no, pero a lo que me intento referir es que el valor de las cosas, el valor del software, el valor de la tecnología, el valor en general de muchos otros factores, la Claro. cuantificación. No es El valor del cuidado de una madre de su hijo y el claro, valor claro, de tal tampoco es claro. tantas La pero tiene el valor cuantificación de de todo cambio y eso, de uso, claro, claro, pasa. todo eso, yo no estoy nada convencido que se pueda realizar. Pero, ¿Cómo es que se puede contabilizar el que una persona pierda el miedo a viajar y le permita a la tecnología poder salir de su ciudad? ¿Eso exactamente cómo se contabiliza?
Yo no lo sé. Como tantas yo no cosas. Pero precisamente, por ejemplo, la sanidad privada aumenta el PIB, pero no aumenta el bienestar de las personas, ni los cuidados, ni la vida, ¿no? Pero No, por aumenta el PIB. supuesto. Entonces, ¿de qué sirve, Claro, no? claro. Hay muchas cosas que no se contabilizan en el PIB y, sin embargo, son mucho más importantes que aquellas que se contabilizan, ¿no? Claro, con el PIB volvemos a lo de antes. Lo que mide son las relaciones capitalistas de producción, no mide cualquier relación de producción, Claro. no mide cualquier actividad económica. No. Entonces, al fin y al cabo, lo que se hace cuando se hace toda esa teología en torno al PIB y toda esa metafísica respecto a si se ha crecido o no se ha crecido en términos de PIB o si el PIB per cápita, muchas veces incluso hasta desconectado del aumento de población, porque lo que pasa también muchas veces en el entorno de los países de la periferia es que se nos dice que el PIB ha crecido una barbaridad, ha crecido un 13%, pero a lo mejor la población ha crecido un 30% y estamos hablando de un PIB per cápita incluso menor, ¿no? Entonces, lo que quiero decir fundamentalmente es que, al fin y al cabo, toda esa teología que se hace es profundamente falsa, es una mistificación que esconde las relaciones reales económicas y vivenciales de la población para construir un discurso en torno a la mercancía, pura y simplemente. Sí. Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya. Jordi Llàtzer, muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Gracias a vosotros. José Luis, muchas gracias por tu participación. Si quieres dar alguna referencia para seguirte. Pues muchas gracias a vosotros. A mí se me puede seguir en la revista Transversales, la revista Crisis, que es una revista ecuatoriana también bastante interesante, en Internet, en Facebook como José Luis Carretero Miramar y en Twitter como José L. Carretero. Muchas gracias. Y Jordi Llanos, muchas gracias también. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Si nos puedes dar alguna referencia también. Sí, en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir. Gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Luengo, la compañera que hace posible la difusión, a Juan Martínez, el compañero que hace posibles los podcasts a nivel técnico, y le mandamos especialmente hoy un fuerte abrazo, él sabe por qué, y también despedirnos con nuestra página web colectivoburbuja.org y recordaros que tenéis el nuevo foro ahí en la web de Colectivo Burbuja para quien quiera participar. Hasta el próximo día.